Continuemos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá, como siempre. Mire, por todos los medios, sobre todo por las redes sociales, circulan todos los días videos en los que nos advierten, nos dicen que en las escuelas, tal X escuela, no sé cuántas, pero aparecen los videos. Uno en Ciudad Juan Bosch, otro en no sé en dónde, en qué parte, a veces no están identificados. En las escuelas no hay cupo, dicen, no hay cupo para los niños dominicanos. Y lo que le dicen a usted es que ese cupo está siendo otorgado, digámoslo así, a niños haitianos. Analicemos un poco eso. Los que fuimos profesores como yo fui maestro de escuela. Y aunque yo estaba en una escuela privada, en la que había, por cierto, algunos alumnos haitianos, ahí grandes amigos, además, de profesores que eran profesores de francés, etcétera, en La Salle. Pues había profesores que eran de la escuela pública, que dábamos clases juntos. Y yo asistía a esas escuelas públicas a invitación de esos profesores, amigos míos, a compartir, a darles conferencias sobre tales o cuales temas. Y cuando yo iba a esas escuelas públicas, yo siempre les preguntaba a mis compañeros profesores cómo era posible que ellos dieran clase en un aula en la que había 70 alumnos. Vi una aula en la que había 80 alumnos. Y nosotros teníamos 40 alumnos en un aula, aquí en La Salle. Teníamos 40 alumnos en un aula, en una escuela privada. Óigase bien, todos los que fuimos maestros hasta el 2012, 2013, vivimos la realidad de las aulas súper cargadas, súper pobladas de dominicanos y dominicanas. Porque el problema en la República Dominicana, quien lo comenzó a resolver fue Danilo Medina. Y hay que decirlo, que fue el expresidente Medina el que construyó, el que le agregó al sistema escolar dominicano 26,000 nuevas aulas. 26,000 nuevas aulas. ¿Para qué? Para resolver ese problema. Empezar a resolver ese problema y poder instalar la jornada escolar de 8 horas. Había que resolver ese problema, porque usted no podía instalar la jornada escolar extendida de 8 horas, repito, con las mismas 33,000 aulas que había en el país. Imposible, misión imposible, no se podía llevar porque había que reducir la escuela de 3 tandas a 1, porque había 3 tandas en la escuela dominicana, una en la mañana hasta las 12, una en la tarde a partir de las 2, que llegaba hasta las 5, algunos lugares hasta las 6, 4 horas de clase. Pero en promedio, según lo demostró la UNESCO en varias encuestas que hizo, organismos internacionales, lo que se ofrecía de clase en la escuela dominicana estaba entre 2,5 y 3 horas. Esa es la verdad. Eso era lo que recibían de clase nuestros muchachos en la escuela pública. 3 horas cuando en el mejor de los casos. 4 de manera excepcional. Pero en promedio estaba entre 2,5 y 3 horas de clase. Esa es la realidad. Hasta que llegó Danilo Medina y construyó
comenzó un programa intenso de construcción de escuelas en todo el país porque había que duplicar por lo menos la cantidad de aulas. Llevarla de 33,000 en que estábamos a 666,000 para poder instalar la jornada escolar de tan extendida y disminuir la cantidad de alumnos por aula. Disminuirla porque no es posible que un maestro o una maestra rindan, provean un servicio de enseñanza mínimamente de calidad con 60, con 70, con 80 alumnos en un aula. Eso es imposible. Imagínese usted eso en un tiempo de calor, como lo viví yo como maestro, en un tiempo de calor, lo que eso significa. Y en la tanda nocturna, por ejemplo. En la tanda no, aquello sí, había que ver. Con apagones. La República Dominicana no sabe lo que le agradece, lo que le tiene que agradecer el sistema educativo a Danilo Medina. Y lo que tiene que condenar no es que en una escuela haya 10 o 20 o lo que sean niños haitianos, porque aquí hay trabajadores y trabajadoras haitianas que tienen derecho a llevar sus hijos a la escuela. A quien hay que condenar es al gobierno que detuvo el programa de construcción de aulas. 11,000 aulas dejó Danilo Medina en construcción para que fueran terminadas por este gobierno. ¿Cuántas han terminado? ¿Cuántas ha terminado este gobierno? No, ahí están las escuelas abandonadas sin terminarlas de construir. Ahí están. Y por lo tanto, cada año se agregan al sistema escolar por lo menos 100,000 estudiantes nuevos. Se agregan al sistema que llegan niños que llegan a los 5, a los 6 años y van a buscar cupo a la escuela. Son decenas de miles que se agregan, que llegan a la edad escolar y tienen que ir. Eso está calculado hace mucho tiempo. Estadísticamente, cada año se agregan decenas de miles. 100, no recuerdo cuántos miles son, pero creo que eran 100,000 por lo menos, que se agregaban. Y entonces usted tiene que ir a ese paso con el sistema educativo dominicano, como en todas partes. Entonces, es eso lo que hay que condenar aquí, la dejadez de este gobierno y el negocio que empezó a hacer para favorecer, no sabemos a quiénes, a los cuales hay que alquilarle los furgones. Oye, furgones preparados para convertirlos en aulas. El negocio, que lo diga el ministro de Educación. ¿Quiénes son los que tienen ese negocio? Alquilándole furgones en vez de terminar las 11,000 aulas que les dejaron ahí para integrarlas al sistema, para resolver el problema del cupo. El cupo no es porque, como dicen los anti-haitianos que tenemos aquí, que hay que decirlo, los que siembran la ideología del odio, el cupo es porque no hay aulas. El problema del cupo es porque no hay las aulas suficientes, porque este gobierno, así como abandonó la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, así como abandonó la cárcel de Las Parras, la cárcel nueva allá arriba por la Victoria, así como ha abandonado el 911 y así como ha abandonado los servicios del país, abandonó 11,000 aulas que estaban en proceso de construcción. Y ahora tenemos problemas de cupo. Claro que sí, y los vamos a tener. Quien empezó a resolver eso fue Danilo Medina. El único, porque ningún presidente antes que él, ninguno, y hay que decirlo a boca llena, se preocupó de nada de eso. Ninguno acometió la osadía de duplicar prácticamente la cantidad de aulas que había en la República Dominicana, de proveer el 4% para el sistema educativo dominicano.
que más llegó a 2.5, 2.6, 2.7, Leonel Fernández. Ninguno se dedicó a proveer el 4% para la educación. Y los que están ahora, los que están mirando a ver cómo disminuyen el 4%, cuando la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que para el 2030 la República Dominicana debía, ¿no?, estar invirtiendo no el 4%, ¿no?, sino el 5% o el 6% en la educación, para que usted lo entienda. Solo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo con un cronograma que solamente Danilo Medina se echó encima, con responsabilidad. Esa es la realidad. No hay cupo porque este gobierno es un irresponsable, digámoslo así, y un derrochador. Lo que ha hecho es derrochar dinero, ya usted sabe, por pipa. Esa es la realidad. Como consecuencia, ha habido, en cuestión de 4 años, un gran desmonte de los avances que en general se habían alcanzado. Se trata de todo lo que tiene que ver con los resultados. Y me refiero en particular a los que arrojan las pruebas nacionales, que son más que cualquier otra cosa una herramienta de diagnóstico, una herramienta de evaluación, no más que de los estudiantes, del sistema en su conjunto. Y esto por igual a las evaluaciones que se conocen como las pruebas PISA, los resultados de PISA, que indican o nos posicionan con respecto a lo que acontece en el mundo, lo que acontece en otros países. Estas pruebas que vienen indicando de manera anual, sistemática, las grandes insuficiencias en los resultados de todas las evaluaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje en áreas vitales de la formación escolar. Estamos hablando de lectura comprensiva, estamos hablando de matemáticas y estamos hablando de ciencias en general. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, hablar hoy no con el propósito de evaluar la tanda extendida, porque es como si eso no se hubiese dado y no se hubiese invertido una parte importante del llamado 4% y su aplicación, no solo para el tema del cupo, que muy bien ha explicado Ramón, y que había que resolverlo. Y por eso se tomó una decisión, se tomó el toro por los cuernos y se dijo, bueno, es que no se puede seguir con esta situación. ¿Por qué? 2.5 horas diarias de clase durante 5 días por tanda. Eso no significaba absolutamente nada. Un gran despilfarro por igual. Estamos hablando de lo que ha acontecido en estos años por igual con el tema de los libros de texto. Lo que pasa es que aquí, en la República Dominicana, no se le da seguimiento serio a temas serios como es el tema de la educación y del gasto público, que es inmenso, tan grande que hay quienes afirman que este gobierno, esta administración gubernamental y las autoridades que han estado en el sistema educativo de esta administración, no solo que no pueden evaluar nada, sino que no saben qué hacer con los recursos mismos del 4%. De ahí que incluso quieran desviar parte de esos fondos
a otros proyectos y a otras áreas que poco tienen que ver con el tema de la escolarización en la República Dominicana. Ha habido, a propósito y de manera coyuntural del tema de la pandemia, un despilfarro brutal de esos recursos del 4%. Se invirtieron una cantidad tal, y no, que todavía no se transparenta, de recursos de que para la teleenseñanza. Y vaya usted a saber quién puede evaluar los resultados, es decir, pues de cada peso que se invierte, cuál es el resultado, cómo esto ha contribuido a elevar la educación integral de nuestros alumnos. Bien señala Ramón. El tema aparente o con el que se quiere venir sobre el tema de la educación es el tema del cupo, porque los haitianos TV Show están en la escuela dominicana y son probablemente de los mejores alumnos, por las razones que fuese. Son incapaces de transparentar los resultados de una mínima investigación, aunque sea periodística, aunque sea del cuerpo técnico de la Secretaría de Estado del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Pero hay que decirlo. Incluso el Partido de la Liberación Dominicana, a partir del 12, lo que hace es establecer un punto de contacto con la sociedad que venía exigiendo desde la ley misma, que data de finales del siglo pasado, que establecía lo del 4% y no se había cumplido. Y Danilo Medina asume el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque era un reclamo social, era un reclamo de la sociedad, entiéndase, de la ciudadanía interesada por mil razones en este tema de la educación. El propio sector privado, tanto universitario incluso, como la llamada sociedad civil y los organismos interventores de los problemas nacionales del extranjero, organismos internacionales que viven metiendo sus narices en todo y determinando todo. Y se decide cumplir con la ley. Bueno, como se pudiera. Se dio inicio a un proceso de transformación estructural de la enseñanza de cara a los grandes retos del país en materia de educativa y de formación de los recursos humanos. Y esto incluyendo la gran inversión que se hizo. Entonces, que eso estará siempre, habrá que también anotársele a la administración del licenciado Danilo Medina Sánchez en materia de formación magisterial, de recursos para dignificar la carrera docente a nivel escolar, que implicó de todo, formación, ajustes y reajustes salariales importantes, planificados, establecidos por qué y hacia dónde estarían dirigidos, porque no basta ni nunca ha bastado con tener un salón de clase con condiciones mínimas, es decir, con aulas mínimas, sino que hay que llenarlo de estudiantes bien comidos, bien alimentados. De ahí la importancia del programa de almuerzo escolar, de desayuno, almuerzo escolar, de merienda, y que le llegaba a todo el personal de las escuelas, hasta los conserjes. Y entonces esa aula hay que tenerla con maestros estimulados, no con maestros que salían sin haber dado clase nada, sin ser evaluados nada, salían de una tanda para otra, en un motorcito, en un motoconcho. No, había que resolver el tema magisterial dentro del sistema, que es un tema cardinal, porque usted puede tener todo
Y si no tiene quien pueda bien enseñar, es como si usted estuviera gastando dinero y echándolo en la letrina, como se dice. Entonces, queremos llamar la atención, no solo a lo poco serio, que es poner el tema de tratar el tema educativo y los problemas educativos a partir del cupo de haitianos o no haitianos o dominicanos, que debería decírsele extranjeros, porque no solo hay en la escuela dominicana ni en las universidades, solo estudiantes extranjeros haitianos. No, los hay de todas partes, como en todas partes esto sucede. Traer eso por los moños para trabajar la agenda patriotera, pseudonacionalista, en vez de tratar el tema de qué está pasando con los recursos del 4%. ¿Hay avances o hay retrocesos y en cuáles áreas hay que revertir la situación que se está dando? Pongo de ejemplo el tema de los textos escolares. ¿Cuál es la situación? La cantidad de dinero que se ha despilfarrado en esa materia y todavía no sabemos si los textos van a seguir con falta ortográfica o con problemas conceptuales fundamentales o con historias mal contadas, porque resulta ser que hasta eso nos han querido desfigurar la identidad de la historia que se enseña a través de esos textos que se enseña en nuestras escuelas. Y se importa cualquier cantidad de valores que son antivalores incluso. Entonces, hay que volver sobre el tema educativo. Es un tema que tiene que estar en el centro de la agenda nacional, no solo de cara al salto de la educación en el área de la tecnología, de la digitalización de todo el proceso, etcétera, sino en lo que tiene que ver en esa relación entre lo que se invierte y lo que se obtiene. Y a eso es que un partido como por ejemplo el de la Liberación Nacional, porque eso no se puede esperar de una cosa como el tal llamado PRM, tendría que tener también una preocupación seria ante el país y presentarla a la sociedad, que hace apenas 4 años, era una necedad si se quiere, y ahora resulta ser que nadie quiere discutir el más mínimo negocio de lo que se está llevando a cabo, porque eso no es más que un negocio vulgar, que no tiene objetivos nacionales en la educación dominicana. Quédese ahí en Tele Santo Domingo y suscríbase a Tele Santo Domingo. No se mueva ahí. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.